Cristian, otro viernes más de nuestro programa. Usted lleva bien la cuenta, así que lo dejo para que usted mencione en qué número de programa estamos, que seguramente lo hará antes de mi participación. Mire, volvemos a tener novedades con las jubilaciones. Ahora el 5% no va a ser más a cuenta, se va a ajustar trimestralmente. Bueno, algunas de las críticas que habíamos hecho cuando desarrollamos esta pretendida nueva fórmula. Ahora, mire, no es necesario hacer tantas matemáticas. Si en diciembre del 19 un jubilado cobró 14.000 y algo de la mínima y un bono de 5.000, cobró un bono de 5.000 en diciembre y otro en enero, cobró 19. Y la chirola que quedaban después del 14.200 me parece que era la mínima. Ahora, más el medio aguinaldo de esos 14.000, cobró 26.000 y seguimos arrastrando la chirola. Este año van a cobrar 19.000 más el medio aguinaldo de 19, le da 28 y algunas chirolas. O sea que la diferencia van a ser 2.000 pesos, que es menos del 10%. O un poquito más, del 10%. Si tomamos 19.000 y un poco menos del 10% si tomamos los 26.000 que cobraron. No hay ninguna posibilidad que uno diga que la jubilación no bajó, porque es simplemente lo que cobró el jubilado y lo que va a cobrar ahora, con una inflación como mínimo del 40%, como mínimo. Si tomamos la jubilación de alimentos y medicamentos es muchísimo más. Y si tomamos una canasta de jubilados, específicamente del consumo de los jubilados, va a superar la inflación que está midiendo el INDEC de una canasta general por casi el 50%. Pero bueno, aunque sea, ajustenla por la inflación del INDEC, que es la oficial. Pero no, ni eso. Entonces, mire, no sigamos dando vuelta que sí, que no, que sí, la inflación, que si le ponemos el RIPE, que si le ponemos la recaudación, que si... Mire, como mínimo, los jubilados en diciembre tienen que cobrar lo que cobraron más la inflación. Y si no, el pato de la boda son los jubilados. Ajusta Alberto Fernández por los jubilados. Entre otros. Empezó por ahí. Va a seguir por los trabajadores estatales, los trabajadores del sector privado, los pensionados, etcétera, etcétera. Hoy, Alberto Fernández, si los jubilados cobran 19.000 pesos en diciembre, ajustó por los jubilados. ¿Alcanza? La pregunta en mi intervención anterior fue si alcanzaba. ¿Qué alcanzaba? ¿El ajuste con los jubilados? No, Vitia, no alcanza. ¿Qué no alcanza? No alcanza para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. Pero nos van a poner muchas exigencias. No, le van a pedir que escriban algo que se pueda firmar. Y para escribir algo que se pueda firmar, lo mínimo que hay que saber, lo mínimo, es cuánto factura la Argentina, o sea, cuánto es el PBI de la Argentina. Pero Moreno, ¿cómo no vamos a saber cuánto es el PBI? Sí que lo sabemos, en pesos. Usted agarra la cifra del INDEC y yo le digo, mire, el 31 de diciembre la Argentina facturó entre 30 y 31 billones de pesos. 31 billones de pesos. Billones, 12 ceros. Y entonces, ¿cómo no sabemos? No, claro, pero parte de la deuda está en dólares, las importaciones son en dólares, entonces hay que transformar ese PBI en pesos a dólares. Es muy fácil, hacemos una división, sí, claro.
¿Por 80 o por 160? Porque si es 80, más o menos son 400.000 millones de dólares. Y no sería un mal PBI, considerando que Cristina lo debe haber dejado en 530, 550, 570, depende de dónde ponga el dólar. Pero por ahí, 10% más, 10% menos. Si después de 4 años de Macri y un año de Alberto estamos en 400, no le digo que para ti de manteca el techo, pero ahora, si estamos en 400.000 millones de dólares, dividido 45 millones de argentinos, te da un per cápita, un PBI per cápita de 8.000 y pico. Mire, no puede haber la pobreza que hay. No puede haber la pobreza que hay. ¿Cómo? Y no puede haber 400.000 dividido 45 millones. No puede dar la pobreza que hay, que no es la que dice la UCA, ¿no? Está arriba de 50-55% de pobres. Y entonces no deben ser 400.000. ¿Y cuántos son? Y ahí es donde viene el problema. ¿Cuánto es el PBI en dólares? Porque si no tenemos el PBI en dólares, ¿cómo hacemos las cuentas? Las importaciones de octubre, que fueron 4.004 miles de millones de dólares. 4.000 millones de dólares. 4.004 miles de millones, 4.004 millones de dólares. Es el 1% del PBI anual, que es lo que suele ser. O sea, la Argentina en general importa el 1% de su PBI anual. ¿O es el 2%? Porque si el PBI son 200.000 e importaste 4.000, importaste el 2%. Y entonces estamos en un lío. Hasta que eso no se resuelva, va a ser difícil escribir un documento con el fondo. Por eso se fueron, están hablando de marzo y abril, y quizás también están esperando que podamos saber cuánto factura la Argentina, no solo en pesos, sino en dólares, para poder empezar a escribir algo que van a aceptar, ellos, todos los gobiernos del mundo que se expresan en el fondo, la Argentina, todos queremos llegar a un acuerdo. El tema es que para llegar a un acuerdo tiene que haber unos números básicos que se puedan volcar en el papel. Y el primer número básico, porque todo se mide en función del PBI, es cuánto factura la Argentina en dólares. Y sí, es relevante, porque la deuda que viene a exigir el FMI es en dólares. Y por lo tanto el deudor tiene que demostrar que en dólares está en condiciones de pagar. No, claro, Guiti, a pesos no quiere. En dólares tenemos que estar en condiciones de pagar. Y por lo tanto las cuentas, razonablemente hay que hacerlas en dólares. Pero ¿y si no sabemos cuánto facturamos en dólares, entonces cómo las hacemos? Y ese es el problema. Guitia, buen fin de semana, que esté bien, un abrazo grande para Fer, para usted, para Pablo, para Bea, para Pimpi. Y bueno, yo calculo que debemos estar llegando a los 9 meses casi ya de programas con esta metodología. Felicitaciones, Guitia, gracias a usted, a Fernando y a los técnicos lo pudimos hacer. Hasta el viernes que viene. Hoy, 4 de diciembre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Hoy analizaremos al gobierno de la Rúa y Chacho Álvarez. Si bien nuestra intención es abordar el análisis desde una mirada de la política económica aplicada, no podemos soslayar los acontecimientos que dieron lugar y fueron parte de ese gobierno. Corto en el tiempo, pero con resultados absolutamente nefastos para nuestro país.
De la Rúa asumió como presidente el 10 de diciembre de 1999, luego de ocupar muchos cargos, pero es importante destacar que el inmediato anterior a asumir como presidente fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre agosto del 96 y diciembre del 99. Dios está en todas partes, pero atiende en nuestra querida capital federal de todos los argentinos. Veamos. La dupla de la Rúa y Chacho Álvarez surgió de la alianza entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. FREPASO era la sigla que identificaba al Frente País Solidario, que fue una confederación de partidos políticos de supuesta centroizquierda constituida en 1994. Frente Grande, el Partido País, Política Abierta para la Integridad Social, la Unidad Socialista integrada por los partidos Socialista Popular y Socialista Democrático y el Partido Demócrata Cristiano. Suena a progresismo, pero en los hechos fue una continuidad del modelo imperante de la década de los gobiernos de Menem, que fueron claramente neoliberales. Gobernó en el pico de popularidad mundial del consenso de Washington. El de la Rúa, candidato de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, que obtuvo el 48.37% de los votos, ató su discurso de campaña a mantener la convertibilidad. Este punto es realmente importante porque marcará el nefasto destino de ese gobierno. En segundo lugar quedó Eduardo Duhalde por el Partido Justicialista, que obtuvo el 38.28%, quien en su discurso de campaña fue muy claro en ser crítico de algunos aspectos de la política económica del gobierno de Menem. Con una frase de campaña: el modelo está agotado y hay que cambiarlo. Es decir, confrontaban un modelo de continuidad de la política económica neoliberal con un modelo peronista. Y en tercer lugar quedó Domingo Cavallo, del partido Acción por la República, con un 10.22%. Cavallo, quien venía de diseñar y gestionar la convertibilidad en los dos gobiernos de Menem. Es decir, respecto del eje fundamental, solo tenía una propuesta económica superadora el Partido Justicialista, que, reiteremos, manifestó que la convertibilidad estaba agotada y el país debía diseñar un modelo de producción y trabajo. De la Rúa asume como presidente y anunció su programa de gobierno mediante una carta a los argentinos, en la cual, con relación con lo económico, se comprometió a mantener el sistema monetario imperante desde 1991 bajo la ley de convertibilidad del austral, que establecía una paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Su primer ministro de Economía fue José Luis Machinea, que ejerció el cargo entre el 10 de diciembre de 1999 y el 5 de marzo de 2001. Vamos a darnos otro viernes para profundizar, pero todo el gobierno de la Rúa y Chacho Álvarez fue de ajuste y de endeudamiento. Pero como Alfonsín continuó en su primer año y medio de gobierno con el modelo aplicado por la dictadura y se caracterizó como única medida en su primer día de gobierno con la ley Mucci, de la Rúa también de inmediato elevó al Congreso una ley de reforma laboral, la que fue finalmente la Ley 25.250, que a pocos 6 meses de su gobierno estaba promulgada. Los objetivos de la Ley de Reforma Laboral eran, por un lado, debilitar el poder gremial de los sindicatos grandes en favor de los pequeños y, por otro lado, bajar los costos laborales. Esto era central, bajar los costos laborales. La fuerte resistencia del justicialismo a votar el proyecto produjo modificaciones que atenuaron casi totalmente su efecto sobre la estructura gremial. Con Alfonsín y la ley Mucci fue el Partido Justicialista y Ubaldini al frente en esa oportunidad. Y en esta
Moyano se opuso con firmeza a la reforma, argumentando que la misma tendría como consecuencia una rebaja de los salarios y que estaría impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Es bueno hacer memoria. Hagamos memoria. La tarjeta Banelco de por medio, denunciando corrupción en la administración de la Rúa en el Senado de la Nación por el escándalo de las coimas, por la sanción de la ley 25250, conocida como la Ley de Reforma Laboral, fue sin duda una marca registrada del presidente de la Nación, de la Rúa, y del presidente del Senado. Claro, el vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez. El primero en hacer la denuncia por soborno fue Hugo Moyano, manifestando que el ministro de Trabajo dijo que para convencer a los senadores por la reforma laboral tenemos la Banelco. El escándalo desató una crisis política y en ese marco renunció Carlos Chacho Álvarez, quien ejerció la vicepresidencia de la Nación entre el 10 de diciembre de 1999 y el 6 de octubre de 2000. Alberto Flammarique se alejó del Ministerio de Trabajo, pero no del gobierno. Se alejó quien fue acusado por cohecho activo por supuesto reparto ilegal de dinero para la sanción de la reforma laboral, pero siguió con un cargo de importancia en la Secretaría de la Presidencia, es decir, al lado de la Rúa. Y aparece en escena Patricia Bullrich, quien fue funcionaria de la Alianza desde el primer día del gobierno de De la Rúa y Chacho Álvarez, y asumió como ministra de Trabajo en reemplazo del desplazado Flammarique. Ejerció el cargo entre el 6 de octubre de 2000 y octubre de 2001. Como ya dijimos, los radicales siempre contra el movimiento obrero organizado. Reiteramos, la ley Mucci de Alfonsín, que fue resistida por Saúl Ubaldini, y en esta etapa con la Bullrich eliminando conquistas y hablando de transparencia sindical, otra vez hubo resistencia. Y en este caso la figura fue la del compañero Hugo Moyano. Y memorizan las crónicas que Moyano la interpeló bajo su nombre completo, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la piba, como despectivamente le decían los sindicalistas, porque era la figura del recorte del 13% a los sueldos estatales y a los jubilados. Y en el programa de Mirta Legrand, las crónicas relatan que dijo, es muy doloroso, pero no hay otra salida, esgrimió, mientras engulía un bocado de tartere de salmón. Pero, por decreto de necesidad y urgencia, a propuesta de Patricia Bullrich, se rebajó el 13% a las jubilaciones y los salarios de la administración pública, incluidos los docentes. Durante la gestión de Patricia Bullrich, el desempleo se elevó del 15 al 25%. El gobierno de la Rúa fue corto, pero sin duda fue un periodo de acontecimientos muy nefastos. En paralelo a los acontecimientos relatados, José Luis Machinea fue reemplazado por López Murphy, quien ejerció el cargo por solo 15 días. Antes de asumir como ministro de Economía, había ejercido como ministro de Defensa desde el inicio del gobierno de la Alianza. Es decir, los recambios eran endógenos al mismo gobierno. En 15 días de López Murphy, en realidad podemos decir que se autodinamitó. Decían los titulares, el ajuste y la crisis, podas en educación, empleos públicos y provincias son el eje del paquete económico. Es decir, al ajuste, el desbarajuste de la convertibilidad, llegó López Murphy y puso leña al fuego. Entre otras consecuencias inmediatas, los docentes levantan la carpa blanca. Hubo manifestaciones que paralizaron la ciudad por rebajas al salario familiar, recortes en el sistema jubilatorio, achiques al sistema de salud, achiques en el ANSES, eliminaron los subsidios al gas y a los subsidios patagónicos, preparaban ya una mayor flexibilización con otra reforma al trabajo, más privatizaciones, es decir,
Las medidas anunciadas por López Murphy eran 28, solo detallamos algunas. Podemos volver a decir, de apuro llegaste y de apuro te fueron. Acto seguido, el ministro de Economía fue Domingo Cavallo, sorprendentemente de la mano de Chacho Álvarez. Dicen las crónicas, Cavallo llegó al cargo con un fuerte impulso de parte del líder del Frepaso, Carlos Chacho Álvarez, y también desde los medios financieros. El ex vicepresidente Carlos Álvarez no solo anunció que le presentará al presidente una propuesta para que la Argentina pueda salir de la crisis, también propone al ex titular de Hacienda de la gestión Menem, Domingo Cavallo, como reemplazante potencial de José Luis Machinea. En realidad ya había pasado López Murphy. Y otra dice, el ex vicepresidente y titular del Frepaso, Carlos Chacho Álvarez, consideró ayer que la incorporación de Domingo Cavallo al gobierno es positiva y dijo que se deben revisar las medidas de ajuste propuestas por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Aclaré de entrada que fue un proceso corto pero denso. El Chacho, vicepresidente renunciado, luego de 1 año y medio le dice a De la Rúa cómo salir de la crisis y de la mano se trae a Cavallo. Como en las películas, hasta acá el primer episodio. Continuamos la próxima semana en La Hora de Moreno, analizando este nefasto proceso que le tocó a la Argentina.